Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Fernando y este es mi podcast, La Palabra Fiel, día 24. Comencemos. Y bueno, pues hablar de Jesucristo es un tema muy amplio, muy vasto y pues de cierta manera dice el apóstol Juan que si se hubiesen escrito todos los hechos que pues ciertamente hizo Jesús en el inter de esos 3 años de su evangelio, los libros escritos no hubiesen cabido sobre la faz de la tierra. Y bueno, pues aún la porción que Dios revela a través del Espíritu Santo a sus apóstoles, los cuales escribieron sus evangelios, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues es vasto, es mucha la información que pues hablar de Jesús no tendríamos fin. Y bueno, pues dice así su palabra. En aquel tiempo, perdón, sí, Padre, porque así te agradó, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Nosotros ya sabemos que Jesús es desde el principio, es parte de ese poder tripartita, y por eso refiere estas palabras, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y aquel a quien él quisiese pues revelarle. Y pues a nosotros nos lo ha revelado, por eso tanto tú como yo ahora conocemos que Jesús es desde el principio. Y bueno, pues Jesús es maestro, Jesús no es discípulo de nadie, por eso lo refiere de esa manera. Y bueno, pues asimismo dice, todo esto he hablado, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca y declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. ¿Y qué es una parábola? Pues es un dicho con mucha información y solo aquellos que quieran escuchar y conocer y entender lo que Dios está hablando en nuestras vidas, podemos obtener esa revelación de parte de Dios de todos esos misterios, de esa palabra escondida desde la fundación del mundo. Y por eso nosotros hoy conocemos que Jesús es desde el principio. Por eso Él no es ciertamente discípulo de nadie, Él es maestro. Y bueno, pues asimismo dice su palabra de Dios que de quién es de quién es hijo el Cristo. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David, porque ciertamente ellos esperaban a un hijo de David para que pudiera librarlos del yugo romano. ¿Y quién es David? Pues el rey David, que en su reinado pues ciertamente mantuvo paz hacia la nación de Israel juntamente con Judá, porque tuvo muchas alianzas con todos los países que le rodeaban y más que guerras era comercio. Y bueno, pues es por eso que ellos le contestan y dicen de David. Y dice asimismo Jesús, Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor diciendo, y cuando se refiere al Espíritu es lo que ya les había referido, que pues a partir de Jesús al día de hoy, tanto Jesús sobre todo el Espíritu Santo es el que nos revela ese vasto conocimiento de Dios que nos hace estar en un mismo sentir que Jesús, pues mismo Jesús dice que Él quiere ser uno con nosotros, así como Él es uno con Dios. Y bueno, pues
a eso se refiere, que estemos en un mismo sentir y solamente por medio del Espíritu podemos estar en ese mismo sentir. Y bueno, pues dice así, y dijo el Señor a mi Señor, hablando de Dios el Padre, a mi Señor Jesús el Hijo, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y esta es la misma palabra que Jesús les refiere cuando, a los sabios y a los entendidos, a los sacerdotes, a los escribas, que le apresaron y querían buscar más bien algo con que poderle acusar ante Pilato para que lo crucificara, para que le diera muerte. Y Jesús les refiere y le dice, porque en este momento, pues Caifás es quien le pregunta si él es el Hijo de Dios. Y dice así Jesucristo, dice que Él se sentará a la diestra de su Padre, que ciertamente vendrá sobre las nubes del cielo y dará fin a estos tiempos, porque ciertamente pues este libro es el único que tiene, hablando de la Biblia, hablando de la palabra fiel de Dios, es el único libro que tiene un principio y un fin. Y el vasto conocimiento de Dios a través de Jesucristo revelado a los hombres, pues nosotros podemos entender los misterios de la palabra de Dios. Y bueno, pues asimismo dice Jesús, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ciertamente David le refiere de esta manera porque él vio a Jesucristo, ciertamente. Él a través del Espíritu Santo en visión vio a Jesucristo. Por eso le llama Señor y así lo refiere Jesús. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más, porque ciertamente sus palabras no cavilaban en sus mentes. Era difícil entenderle, era difícil comprender lo que Jesús les estaba hablando, porque ciertamente, como ya les dije, pues ciertamente su conocimiento de Jesús, sus palabras, o más bien Jesús es desde el principio, ¿no? Y ellos no entendían, sus ojos estaban velados hasta el tiempo en el que se crucificó a Jesús. A partir de ahí para acá, pues ciertamente nuestros ojos, de todos aquellos que creemos en Él, son revelados los misterios de Dios. Y bueno, pues dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, como ya les decía. Jesús no es discípulo de nadie, Él es maestro. Y dice así, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua, hablando del pacto que hizo Dios con los hombres a través de Noé por medio del diluvio, y del Espíritu, hablando ya del pacto que él estaba por concluir, estaba por definir a través de Jesucristo, por medio del Espíritu, que al día de hoy es el que nos revela los misterios de Dios. No puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Porque ciertamente le está contestando que pues ciertamente él no puede volver a la carne, al vientre de su madre y volver a nacer, pues ciertamente eso ya no tiene lugar. Mas sin embargo, si es nacido de nuevo por medio del espíritu, nacido de nuevo, nacido del espíritu es. Y bueno, asimismo dice, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, pues ciertamente nuestras vidas, quienes creemos en Dios, pues no tienen un fin como toda persona, pues ciertamente que desconoce la palabra de Dios. Eh, Ciertamente nosotros, aquellos que creemos en Dios, pues hemos garantizado nuestra vida eterna. Y bueno, a eso se refiere. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Porque de cierta manera ellos conocen el Pentateuco, que es la ley escrita por Moisés por medio de Dios, y los profetas, que es todo lo que se escribió después de él, y ellos lo conocen, ellos lo saben, pero acuérdense que en este momento todavía los ojos de Nicodemo están velados porque ciertamente todavía no culmina la obra Dios a través de Jesús. Esto es tantito antes de. Y bueno, pues dice así, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, hablando obviamente de nuestros maestros carnales, hablando de quienes nosotros hemos aprendido, hablamos y testificamos porque ciertamente nuestro conocimiento es finito, no tenemos ese vasto conocimiento aun cuando estaba escrito ya en la palabra de Dios. Entendamos que ellos no tenían una Biblia como tal, hoy nosotros tenemos oportunidad de poderla comprar donde se nos antoje y poderla escudriñar. Ellos no la tenían como tal, nosotros la tenemos. Ciertamente hasta el Antiguo Testamento ellos tenían y solamente era repartida en las sinagogas, que eran los lugares donde se podía hablar de Dios, con el fin de que los hombres no se olvidaran de quién era su creador. Y bueno, pues ciertamente es por eso a lo que se refiere. Y dice así, y no recibís nuestro testimonio, hablando de Dios, el Padre, hablando de Jesucristo y del Espíritu Santo. Ellos todavía no lo saben, nosotros sí, porque obviamente ya nosotros tenemos una Biblia como tal y el conocimiento de Dios a través de Jesucristo desde hace 2000 años al día de hoy ha sido revelado a nuestras vidas. Y bueno, asimismo dice, y si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las cosas celestiales? Pues ciertamente pues no alcanzaba a entender porque todavía estaban velados sus ojos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y este quién es? Pues obviamente Jesucristo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés, perdón, y que está en el cielo. Ciertamente, él, así como en el momento que es crucificado y al tercer día resucita, pues él sube nuevamente al cielo. Y bueno, pues asimismo dice la palabra de Dios que el que viene de arriba, refiriéndose a lo que hace un momento escuchamos. Y dice así, el que de arriba viene es de sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal. Y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos. Por eso es que pues no cavilaba cuando él se refería que era hijo del Padre. Ciertamente por eso Jesús ya no menciona a Yahvé, ciertamente ya no menciona a Jehová, porque ahora es dado a conocer el nombre de Dios por medio de él, que es Jesús, como ya lo habíamos visto.
Por eso es que no se refiere a él como Jehová ni Yahvé, sino como el Señor. Y bueno, pues dice así mismo, y lo que vio y oyó, esto testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando conocemos y creemos en Jesús. Nosotros testificamos que Él es veraz y que es congruente desde los tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo, al día de hoy. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, hablando de Jesucristo mismo, pues Dios no da el Espíritu por medida, hablando de que ciertamente no le dio más a Pedro que a Juan, ni a Lucas que a Mateo, sino que Él da el Espíritu Santo pues ciertamente por igual, depende de cada uno de nosotros que hagamos que el Espíritu Santo nos revele todos esos misterios que ciertamente son por parte de esa disposición que tenemos de corazón, porque por medio de la disposición Dios habla en nuestras vidas. Y dice asimismo, el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios sobre de él. Y bueno, pues asimismo dice Dios, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque ciertamente el Padre es vida y nada de lo que vino a decirnos y a revelarnos Jesús está fuera de, pues todas sus palabras son vida para nosotros que creemos en Él. Porque todo lo que el Padre hace, también Él lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Hablando de todos los prodigios, hablando de todos los milagros, hablando de cierta manera, se me olvidó su nombre, pero si no mal recuerdo, Abel, quien fue resucitado, y bueno, todos esos prodigios. A eso se refería, porque como el Padre levanta a los muertos y y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, porque nosotros conocemos que Jesucristo es parte de ese poder tripartita y por eso le honramos, porque es igual que Dios, al igual que el Espíritu Santo, y por eso le honramos. Y aquellos que no le honran porque no conocen lo que nosotros conocemos, pues ciertamente condenan sus vidas. Para que todos le honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, que en este caso es Dios, y el Espíritu Santo, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida, porque antes de conocer a Dios, pues yo estaba muerto en vida, mas sin embargo, una vez ya conociendo a Dios, pues he conocido que tengo oportunidad de poder salvar mi vida para vida eterna. Y bueno, pues así mismo dice Dios, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Y yo escuché su voz en el momento que le conocí, que dispuse mi corazón a conocerle y ahora vivo por él. Y también le dio autoridad, porque como el Padre más bien dice, tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora
cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y bueno, pues estas palabras ciertamente para todos aquellos que no le conocen, es prescindible que busquemos a Dios para que obtengamos vida y vida eterna. Y bueno, pues leo sus comentarios porque solo por medio de Jesús podemos ser salvos. Y nos vemos en la próxima.